Santiago Ortiz Lex Lisney, estudiante de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y le presentaré a continuación los temas del esqueleto del cuello y las articulaciones de cabeza y cuello. Para comenzar hablaremos de las generalidades del esqueleto del cuello. El esqueleto del cuello está conformado por 7 vértebras cervicales unidas entre sí, y entre ellas se diferencian 3 vértebras en especial. La primera vértebra o atlas, la segunda vértebra cervical o axis y la séptima vértebra cervical o vértebra prominente. Bueno, pasaré a hablar sobre la primera vértebra cervical, también conocida como atlas. El atlas presenta dos masas laterales, un arco anterior, un arco posterior y dos apófisis transversas. Las masas laterales presentan una carilla articular superior destinada a articularse con el cóndilo occipital, una carilla articular inferior destinada a articularse con la segunda vértebra cervical, una cara medial donde encontramos el tubérculo del ligamento transverso, una cara lateral de las cuales nacen las raíces de la apófisis transversa, una cara anterior del cual nace el arco anterior, una cara posterior de la cual nace el arco posterior. El arco anterior presenta dos características anatómicas destacables. El primero es el tubérculo anterior del atlas, en el que encontramos insertado el músculo largo del cuello, y el segundo es la fosita del diente del axis, en el que se viene a insertar el diente del axis. En el arco posterior encontramos el tubérculo posterior, en el que se viene a insertar el músculo recto posterior menor de la cabeza. Además de esto, en las apófisis transversas, estas circunscriben lo que es el agujero transverso donde pasa el van vertebral. En este, justo en su apófisis monotubercular, encontramos la inserción de la mayoría de los músculos rotadores y flexores del cuello. Además, en el atlas encontramos un gran agujero vertebral dividido en dos partes. Una parte anterior en la que encontramos el diente del axis y una parte posterior en la que encontramos la médula espinal. Bueno, pasaré a hablar sobre lo que es la segunda vértebra cervical, también conocida como axis. Esta presenta características únicas, como lo es un gran saliente voluminoso que nace de su cuerpo, llamado diente del axis o apófisis odontoides. De esta se permite la articulación con la carilla articular que se encuentra posterior en el arco anterior de lo que es el atlas. También encontramos las carillas articulares superiores, las carillas articulares inferiores, que le permiten articularse tanto con la primera vértebra cervical como con la tercera vértebra cervical. También encontramos lo que es unas gran láminas gruesas, características de esta vértebra. También encontramos que la apófisis espinosa permite la inserción de los músculos oblicuos inferiores de la cabeza, y además es una apófisis bituberculada. Bueno, pasaré a hablar sobre las características generales de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales presentan un cuerpo, dos apófisis transversas, dos pedículos, cuatro apófisis articulares, dos láminas y una apófisis espinosa. El cuerpo está constituido por 6 caras. La cara superior presenta en su reborde lo que es un pequeño gancho, el gancho del cuerpo, también conocido como apófisis unciforme. En su cara inferior encontramos lo que es una pequeña depresión destinada a articularse con la vértebra subyacente. En su cara anterior encontramos respaldante único destacable. Su cara posterior, como se ve en la imagen, se encuentra en relación con el agujero vertebral, y de sus caras laterales nacen la raíz anterior de la apófisis transversa y lo que son los pedículos. En las apófisis transversas encontramos que su raíz anterior nace de lo que es el cuerpo, de la cara lateral del cuerpo, y la raíz posterior nace de lo que es el pedículo. Sus apófisis articulares son 4, destinadas a articularse con las vértebras superiores e inferiores de esta. Las láminas van desde la apófisis articular hasta lo que es la apófisis espinosa. Y por último, la apófisis espinosa encontramos que es bituberculada y es la unión de las dos láminas. Bueno, pasar a hablar sobre las características que diferencian a la sexta y a la séptima vértebra cervical. La sexta vértebra cervical solo presenta una característica única, que es que su raíz anterior de la apófisis transversa es mucho más gruesa que las predecesoras y pasa a ser llamada tubérculo carotídeo. Mientras que la séptima vértebra cervical, conocida por vértebra prominente, debido a que es una vértebra de transición entre las vértebras cervicales y torácicas, y además presenta lo que es un gran saliente en su apófisis espinosa, mucho más largo que las vértebras cervicales, y por esta característica es que recibe ese nombre. Además presenta características como que sus láminas son mucho más gruesas. Además, su agujero vertebral es mucho más pequeño debido a que solo pasa lo que es la vena vertebral.
Bueno, como siguiente tema vamos a hablar sobre las articulaciones de cabeza y cuello. Las articulaciones de cabeza y cuello mucho más importantes son la articulación temporomandibular, la articulación atlanto-occipital, la articulación atlanto-axoidea, la unión entre el occipital y el axis y las uniones que ocurren entre las múltiples vértebras cervicales. Bueno, pasaré a hablar sobre la articulación temporomandibular. Como su nombre indica, la ATM, o articulación temporomandibular, es la unión entre el temporal y la mandíbula. Estos se unen a través de una fosa que presenta en el hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula. Esta articulación, desde el punto de vista anatómico, es una articulación bicondilia, pero desde el punto de vista funcional es una articulación ginglimoartrodial debido a los movimientos en bisagra que esté presente de elevación y también de depresión de la mandíbula. Bueno, pasaré a hablar sobre las superficies articulares presentes en la articulación temporomandibular. Por primera superficie articular encontramos la fosa mandibular presente en el hueso temporal. Esta es una ligera depresión dividida en dos partes por una fisura, la fisura tímpano-escamosa. Esta divide la fosa en una parte anterior articular y una parte posterior no articular. Anteriormente a este encontramos el tubérculo articular del temporal, otra superficie articular de la ATM. Esta es convexa, ligeramente plana, que se encuentra en medio del plano subtemporal y la fosa mandibular. Encontramos en la mandíbula lo que son los cóndilos de la mandíbula. Estos se encuentran en el borde superior de la rama ascendente de la mandíbula, como podemos ver en la imagen. Por último, la última superficie articular es el disco articular. Esta se encuentra en medio de estos dos huesos, el temporal y la mandíbula, y se encuentran unidos a estos a través de ligamentos intrínsecos. Bueno, pasaremos a hablar sobre los medios de unión presentes en la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular presenta medios de unión como lo son una cápsula articular que revista a manera de manguito dicha articulación. Esta se extiende desde anterior el tubérculo articular del temporal hacia posterior, por lo que es la fisura tímpano-escamosa, hacia lateral, lo que es la raíz longitudinal de la apófisis idiomática, y medial se encuentra la espina de los esfenoides. También encontramos ligamentos intrínsecos de dicha articulación, el ligamento posterior que se extiende desde el temporal hacia el disco articular y también presenta un fascículo que se extiende desde el temporal hasta el cuello del cóndilo. También encontramos los ligamentos colaterales, uno medial y uno lateral, que ambos se extienden desde el disco articular hasta la cabeza del cóndilo. También encontramos ligamentos extrínsecos o ligamentos accesorios de dicha articulación. El primero es el estilomandibular, que se extiende desde la apófisis estiloide hasta el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. También encontramos el esfenomandibular, que se extiende desde la esquina del esfenoides hasta la cara medial de la rama ascendente de la mandíbula. Y por último encontramos el ligamento rapeterigomandibular, que se extiende desde la apófisis pterigoides hasta el borde alveolar de la mandíbula. En este se viene a insertar también el músculo bucinador y lo que es el músculo constrictor superior de la faringe. Bueno, voy a hablar sobre la irrigación y inervación de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular está irrigada por ramas de la maxilar interna. Entre ellas encontramos la temporal superficial, la auricular profunda y la timpánica anterior. Mientras que los nervios y la inervación está dada por ramas del nervio mandibular, además del nervio maseterino, también el nervio auricular temporal y el nervio temporal profundo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los movimientos de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular presenta tres ejes de movimiento. El primero es el de elevación y descenso de la mandíbula, que nos permite abrir y cerrar la boca. El segundo es la retroducción y protrusión de la mandíbula, que es dirigir la mandíbula hacia anterior y posterior a voluntad. Y por último, el movimiento de lateralidad, que este es común en nuestras vidas, ya que lo utilizamos al momento de masticar, que es el dirigir de lado a lado la mandíbula. Bueno, voy a hablar sobre la articulación atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital está por la primera vértebra cervical, también conocida como atlas, y el hueso occipital. Esta articulación presenta superficies articulares como lo son las apófisis articulares superiores del hueso atlas y los cóndilos del occipital. Esta articulación se encuentra revestida por medio de una cápsula articular laxa que se extiende desde la parte cartilaginosa del cóndilo occipital hasta las apófisis articulares superiores del atlas. Esta articulación también se encuentra reforzada por medios de unión como son las membranas atlanto-occipitales. Estas membranas atlanto-occipitales
existe una anterior que se extiende desde el reborde anterior del agujero magno hasta el arco anterior del atlas, y una membrana atlanto-occipital posterior que se extiende desde el reborde posterior del agujero magno hasta el arco posterior del atlas. Bueno, ahora pasaré a hablar sobre la articulación dada entre el atlas y el axis. Esta articulación se encuentra dividida en tres partes. Las tres partes son una articulación atlantoxoidea media y dos articulaciones atlantoxoideas laterales. La articulación atlantoxoidea media está dada por el diente del axis y la cara posterior del arco anterior del atlas, mientras que la articulación atlantoxoidea laterales está dada por la unión entre la apófisis articular inferior del atlas y la apófisis articular superior del axis. Esta articulación se encuentra unida a su vez por medios de unión como lo son los ligamentos atlantoxoideos anterior y atlantoxoideos posterior. Bueno, ahora pasaré a hablar sobre la unión entre el occipital y el axis. El occipital y el axis se encuentran unidos por medio de ligamentos y membranas. La membrana tectónica que se extiende desde el gibus hasta el borde posterior de lo que es el diente del axis, que le permite una fijación con la segunda vértebra cervical al occipital. Y por otra parte, los ligamentos son los ligamentos alares que se extienden desde lo que es el cóndilo del occipital y se llegan a insertar hasta los bordes laterales del diente del axis. Por último, encontramos el ligamento del vértice del diente que se extiende desde la línea media del hueso occipital hasta el vértice del diente del axis o apófisis odontoides. Bueno, ahora pasaré a hablar sobre las articulaciones dadas entre las últimas 5 vértebras cervicales. Estas articulaciones se encuentran dadas por una vértebra inferior que presenta apófisis articulares superiores y una vértebra superior que presenta apófisis articulares inferiores. En medio de esta unión se encuentra el disco intervertebral que presenta dos partes. Una parte periférica que forma parte de un anillo elástico y una parte central que es gelatinosa. También en esta articulación encontramos los ligamentos, que son el ligamento longitudinal anterior que se encuentra anterior a las vértebras, el ligamento longitudinal posterior que se encuentra en relación con el agujero vertebral, el ligamento amarillo o ligamentos amarillos que unen las láminas, los ligamentos supraespinosos e interespinosos que unen lo que es la apófisis espinosa, además de un ligamento intertransverso que une las apófisis transversas. Por último, vamos a hablar sobre los movimientos presentes en la columna cervical. Los movimientos son de flexión, extensión, movimientos de lateralidad y los movimientos de rotación. Muchas gracias por haber este video.